100.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Mientras el gobierno de Daniel Noboa acelera la repatriación de presos colombianos como parte de su estrategia de seguridad, también emprende una drástica reestructuración del Estado con recorte de ministerios y despidos masivos. ¿Son estas respuestas efectivas? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el ex embajador Gonzalo Ortiz y analista político. Embajador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Gonzalo, me parece que era en abril de 2025 que se había realizado ya una entrega de 8 presos colombianos, 7 por narcotráfico y un otro colombiano por violación. Me recuerdo, si no me equivoco, que esos fueron los que se mandaron a Colombia luego del anuncio del presidente que había esa intención. ¿Qué criterios legales y diplomáticos se utilizaron para seleccionar en ese momento a esos pocos y hoy avanzar con algo que se ve pues más masivo, ¿no? en la repatriación de detenidos colombianos? Francamente no conozco qué criterios se hayan aplicado. Esta es una política más bien del Ministerio de Gobierno. Creo que le toca más bien bueno, ya no sé si el del Interior o el de Gobierno, pero ellos que manejan la política carcelaria son los que están seleccionando a quienes se van. El aviso del presidente de que ahora quiere mandar, me parece que son 800 presos colombianos que están en las cárceles del Ecuador, me parece que responde también a políticas de seguridad de las cárceles y también de austeridad, es decir, 800 presos a los que no habría que alimentar, a los que no habría que cuidar y que podrían ir a su propio país a pagar las penas de allá. Esto es parte de la diplomacia, es decir, creo que no se trata de una especie de expulsión masiva, intemperante, como por ejemplo la que está haciendo el presidente Trump en los Estados Unidos, sino de un acuerdo negociado con Colombia en el que debe intervenir la Cancillería, la Embajada del Ecuador allá, tiene que intervenir la Embajada de Colombia aquí, se ha conversado y ahora, lo que dice la Cancillería, solo para terminar, la Cancillería colombiana ha puesto en sus redes sociales una respuesta muy comedida, ¿no? Dice que están estudiando este pedido del Ecuador y que se va a tratar de coordinar para que sea una entrega de lo más digna. Ese es el punto, ¿no? El tema de es cómo se deben elaborar estas entregas de presos, ¿no? Porque el Código Orgánico Integral Penal exige que los internos tengan sentencia en firme, al menos de 6 meses por cumplir, y que el delito también exista en el país receptor, además de el consentimiento del reo, según leí, y del país de origen. ¿Cómo se aplicaría este marco legal en la práctica y qué pasa si alguno de esos requisitos no se cumplen completamente? ¿Qué pasa sobre todo en el tema de la relación bilateral? Bueno, eso tiene que ser muy cuidado, muy cauteloso. Tiene que manejar muy bien el actual embajador del Ecuador en Colombia. Tiene que hablar con las autoridades allá, demostrar precisamente que se están cumpliendo estos otros parámetros para la devolución de estos presos. No es exactamente lo mismo que extraditar, ¿no? Cuando se extradita a un nacional. El caso de Fito es el primero en historia del Ecuador en que se extradita a Estados Unidos a un preso ecuatoriano que además tiene acusaciones en Estados Unidos. En el caso de estos presos, alguno tal vez tenga antecedentes legales en Colombia, otros puede ser que no. Y entonces en ese caso no es que se está enviando a alguien para que cumpla una pena colombiana, sino alguien que está cumpliendo una sentencia dictada por los ecuatorianos, por las cortes ecuatorianas, para que cumpla su pena en cárceles colombianas.
Ahora, como usted lo mencionaba, pues la Cancillería ecuatoriana había informado que Colombia había manifestado la disposición técnica para recibir a los reos, pero que exigía, como usted lo había mencionado, pues garantías de trato digno de las de estas personas, ¿no? Ahora, ¿cómo aseguramos cómo se aseguran en el acuerdo binacional estas condiciones mínimas de derechos humanos y siguiendo y el seguimiento que se debe tener una vez que los presos están ya en territorio colombiano? Me imagino que hay políticas internacionales que se deben plantear ahí, ¿no? Sí, bueno, básicamente yo diría que, siendo muy sinceros, las cárceles colombianas probablemente son preferidas por los propios presos a estar en el Ecuador. Estar cerca de sus familiares. El deterioro brutal que tiene la seguridad en las cárceles ecuatorianas, la situación esta penosa en la que atraviesa ya varios años las cárceles ecuatorianas. Ha habido precisamente masacres en que han muerto colombianos. Recordemos las 6 personas que estaban involucradas en el asesinato de Fernando Villavicencio. Los 6 estuvieron presos apenas unas cuantas semanas y en octubre les mataron a todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede ser una aspiración de los propios presos colombianos de salir del Ecuador, y eso ayuda obviamente a la política carcelaria ecuatoriana. Primero, porque descongestionaría las cárceles, y obviamente, como digo, es un alivio respecto de no tener que cuidar y de proteger a estos presos colombianos como debería protegerse la vida de todos los que están presos en las cárceles del Ecuador. Gonzalo, me gustaría pasar al tema de esta decisión del gobierno de Daniel Noboa de una reducción del 41% del número de carteras estatales, ¿no? Entiendo que los ministerios pasan de 20 a 14 y las secretarías de 9 a 3. Para usted, ¿cuál es la lógica institucional del plan que han denominado eficiencia administrativa, y qué objetivos concretos se aspira a lograr con estas fusiones? Yo lo primero que diría es que fue una sorpresa, que no se esperaba, no se filtró que había esta intención, aunque hubo el reglamento para desvincular a servidores públicos y se sabía que por allí venía. Yo creí que solo iban a concentrarse en los despidos, pero además esta reducción del número de carteras de Estado, tanto ministerios como secretarías, en principio yo no le veo mal. Yo creo que el Ecuador estaba ahogado o está ahogado en burocracia. Hay un exceso tremendo de personal en las instituciones. Y una inversión enorme de dinero en ese personal. De dinero que no tenemos. Además, eso dificulta al ciudadano común, al empresario, a todo el mundo, porque cada trámite es eterno y se inventan que un punto y una coma y falta esto y hay que hacer de nuevo el expediente. ¿Por qué? Solamente para tener ocupada a la gente. Hay gente que no hace nada sino crear dificultades para justificar su puesto. Y eso nosotros vimos en el crecimiento que tuvo el empleo público en la época de Correa. En la época de Correa pasaron de 300,000 a 500,000. Es que eso se ha vuelto, Gonzalo, en los últimos años, que el sector público es el lugar a donde van los amigos del nuevo gobierno. Exacto, y eso no podía seguir así, esto le ahoga. Y esa es la palabra que yo veo. Que pagamos todos los ecuatorianos. Al país, al Ecuador, al ciudadano común y corriente, que se ve envuelto en una maraña de trámites y de controles y de revisiones. Así que en principio, pero por ejemplo, esto es una medida de austeridad, va a ahorrar dinero y probablemente va a ayudar al desarrollo del Ecuador al destrabar tanto trámite y tanto control. Ahora, sí hay equivocaciones. Yo creo que la mayor de todas... ¿En qué? ¿En las unificaciones de los ministerios? Exacto. ¿Por qué? Creo que la mayor de todas la peor de todas es pasar ambiente a energía y minas. De ese tema voy a hablar con Yasunidos en un momento también, sobre ese tema, que ellos también se oponen a eso, dicen que se está perdiendo, que es absurdo unirlos a los dos. Sí, porque en resumidas cuentas, aquel que tiene que dar el permiso para, por ejemplo, una explotación minera, una explotación petrolera, que era el Ministerio de Ambiente, ahora está en el mismo ministerio que es el que propone esa explotación. Es decir, es hacer despensero al gato.
es un problema serio. Algunos dicen que no, que lo que pasa es que en el ambiente había muchos negociados para conseguir los permisos. Puede ser que haya habido corrupción también en esa área, como la hay en el área de energía y minas. Pero el tema no es que así se combate la corrupción, sino que están poniendo en la misma canasta a una cosa totalmente opuesta. Quien defiende los recursos naturales, como era la cartera de ambiente, o como en principio, teóricamente eso es lo que debe hacer la cartera de ambiente, no puede estar con aquella que explota los recursos naturales a través precisamente de pozos petroleros o minas para extraer el mineral. Ahora, el presidente ha dicho que esto va a ser de efecto inmediato y que se abrirán espacios para nuevos talentos jóvenes. Ahí siento yo una contradicción. O sea, lo que queremos es achicar el aparato del Estado, o queremos cambiar de funcionarios. Sí, ese aviso es un aviso muy, muy sospechoso de que lo que quiere es poner su propia gente. Y ojalá no sea con este criterio que está poniendo, ¿no? En su propio gabinete y demás, gente muy joven e inexperta que no sabe lo que hay que hacer, que no tiene ningún tipo de experiencia y mucho menos en cosas tan concretas como las que a veces se tiene que manejar. Y sobre todo, Gonzalo, porque creo que la idea de esto es reducir el aparato del Estado, porque el Estado tiene un déficit muy grande y la mayoría de lo que debería, digamos, invertir en lo más importante, que para mí, creo que para todos los ecuatorianos, es salud, seguridad y educación. Pero se va en pagar personal y engordar al Estado. Entonces, estamos... Así es. Por eso creo que estamos apoyando esa decisión, y creo que la mayoría de los ecuatorianos estamos viendo como algo que está bien hecho. Pero, ojo, cuidado, ¿cómo que vamos a sacar unos para meter otros? Yo diría eso. Es decir, no puede ser que ahora se saque a 5,000 funcionarios para poner unos 5,000 novoístas. No puede ser. Es decir, es muy poco, 5,000 respecto de 500,000, ¿no? Es apenas el 1% del funcionariado el que se va a separar, pero que no sea para reemplazar con funcionarios, sean estos jóvenes o viejos. No ese es el tema, no deberían ser reemplazados. Y claro, al funcionar, algunas carteras de Estado van a perder importancia. Por ejemplo, cultura, que lo estaba haciendo tan bien la ministra Romina Muñoz, y con proyectos concretos como la construcción del Museo Nacional. Espero que no se olviden de ese proyecto ahora que Cultura desaparece o que se fusiona con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se convierte en un ministerio muy poderoso. Va a tener deportes, cultura, patrimonio, el CENESID. O sea, es un ministerio inmenso que va a estar, claro, allí lo que pasa es que la redundancia, las subsecretarías, el departamento legal, ya solo se necesita un departamento legal, no 5 departamentos legales, ya solo se necesita un departamento administrativo financiero, no 5. Entonces ahí es donde hay como ahorrar, ¿no? Pero en todo caso, o sea, sí. La reducción es importante del Estado, se viene pidiendo desde hace muchísimos años, lo dice el presidente y lo sabemos todos, ¿no? Pero ¿cómo se la va a hacer? ¿Cuál es la forma en la que la vamos a reducir y cómo y cuáles son justamente las estrategias mejores para generar un buen servicio? Sí. Hay alguna otra equivocación que me parece a mí clarísima, es la de poner a la Secretaría de Planificación en la Secretaría administrativa, como llaman antes. Antes se llamaba Secretaría General de la Administración. Es muy diferente a la Secretaría Administrativa que de la Administración. La Secretaría General de la Administración, puesto que con mucho honor ocupé yo en el gobierno de Rodrigo Borja, era la secretaría que tenía que ver con todo el gabinete, ¿no? Es la de la administración pública, es decir, la que tenía que ver con todo el gabinete. Pero una cosa es administrar y otra es planificar. La planificación desde hace 75 años, cuando lo creó Velasco Ibarra, ha estado fuera precisamente del sistema, porque lo que tiene que hacer es pensar el Ecuador del futuro y planificar justamente aquellos programas de desarrollo que tiene que desarrollar cada una de las carteras ministeriales. Al ponerle en la Secretaría Administrativa de la Presidencia,
va a perder completamente el sentido de la planificación. Bueno, hay que ver con qué criterios se analizaron técnicamente esas fusiones para ver cuáles, porque seguramente muchas serán efectivas, ¿no? Pero también por qué a estas que parecen que no tienen congruencia se las está haciendo. En todo caso, nos faltaría un programa más para poder conversar por cada uno de los cambios que se van a hacer. Creo que no nos alcanza el tiempo, pero en todo caso, esperemos que las cosas se hagan para ahorrar y para mejorar el servicio para los ecuatorianos. Así es, ese es el deseo de todos. Yo le agradezco muchísimo, Gonzalo. Encantado de estar. Que pases muy bien. Igual. Nos acompañó Gonzalo Ortiz, ex embajador del Ecuador y analista político. Notimundo a la carta.